Ya puede empezar. Muchas gracias, estimado. Muy buenas tardes también para usted. Muy buenas tardes con todos, estimados. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Vamos a iniciar el día de hoy. Permítanme mientras abro nuestro material de apoyo. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar? El día de hoy vamos a tratar lo que va a ser, vamos a terminar de ver lo que es reclutamiento de personal, ya que en nuestra anterior sesión nos habíamos quedado en lo que es en lo que es en lo que era reclutamiento, ¿no? Ya nos tocaba ver la parte de la selección. Vamos a terminar de ver esta parte y después vamos a continuar con el tema de legislación laboral. Así que permítanme, por favor, un minutito, ya está abriendo nuestro material, ya está. Lo voy a compartir para que puedan visualizar todo nuestro material de apoyo y poder continuar con nuestra sesión el día de hoy. Ya está, recuerdan, ¿no? Que habíamos visto todo lo que era legislación laboral y ahora vamos a empezar a ver lo que es la elección de personal, que es la parte más importante de este proceso. Me parece que habíamos visto algunas partecitas, ¿no? Pero vamos a retomar este tema. Dijimos que la selección es ese momento donde yo ya tengo mis candidatos y arranco, ¿no? A evaluarlos, a que pasen las diferentes pruebas. ¿Cuáles son estas diferentes pruebas que nosotros vamos a tomar a nuestros candidatos, ¿no? Las que se recomiendan y las que son más efectivas para poder contratar a la mejor persona. Primero, vamos a evaluar si verdaderamente el candidato sabe todo lo que tiene que saber para ingresar a nuestro puesto de trabajo. Y es que recuerden que en el perfil de puesto nosotros hemos establecido que tiene que conocer mi candidato como mínimo, cuáles son estos conocimientos mínimos que tiene que tener nuestro candidato, ¿no? Entonces, este candidato, ya que ya establecemos los requisitos mínimos que debe tener, vamos a ver si verdaderamente el candidato conoce o domina estas funciones. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través de las pruebas, ¿no? Vamos a aplicar desde pruebas de conocimientos técnicos, puede ser a través de cuestionarios, formularios, a través de una entrevista de por competencias, donde en esta entrevista yo no le voy a preguntar al trabajador, ¿y qué opinas? ¿Qué te gustaría? ¿Te parece? ¿No te parece? No, sino que a través de esta prueba vamos a preguntarle si sabes, si conoces, ¿qué harías en esta oportunidad? ¿Qué harías en esta ocasión? Supongamos que pasa esto, dime la normativa que te permite o te prohíbe hacer algo, ¿no? Es decir, vamos a evaluar al candidato en conocimientos. El candidato va a ser básico que pase esta primera etapa. ¿Ok? Va a ser básico y muy necesario que él pueda pasar esta primera etapa. ¿Por qué? Porque si no sabe lo que estoy buscando, entonces ese candidato tampoco va a poder ocupar el puesto de trabajo. Después de esta evaluación de conocimientos, que es muy necesaria poder aplicarla, vamos con otra prueba igual de necesaria e importante. Estamos hablando de las pruebas psicológicas. Estas pruebas psicológicas nos van a ayudar a medir el nivel de habilidades que tiene bueno, en este caso mi candidato, y los rasgos de personalidad que tienen. Recuerden, no todos los candidatos van a tener los rasgos de personalidad adecuados, ¿no? Para el puesto de trabajo. Eso no significa que estén bien o que estén mal o que sean buenas o malas personas o que tengan trastornos o no. No, de hecho es muy importante entender que todos nosotros tenemos diferentes condiciones psicológicas. Actualmente se dice que no hay nadie que esté mentalmente sano, ¿ok? Todos tenemos algo por ahí. ¿Ok? Entonces solamente es cuestión de descubrir qué es lo que tenemos y empezar a tratarlos. Pero aún así, estas características que todos tenemos diferentes, algunas se van a adecuar a ciertos puestos de trabajo y otras no, ¿no? Por ejemplo, creo que ya les había puesto este ejemplo. Imagínense que yo estoy buscando un piloto de avión. ¿Ok? Imagínense que ese es mi puesto de trabajo, un piloto de avión. ¿Qué condiciones o cuál es el perfil de personalidad que tiene que tener este piloto de avión, ¿no? Tiene que ser
Este piloto de avión tiene que ser una persona que sea muy concentrada, ¿ok? Una persona que esté siempre atento, una persona que sea también muy paciente, muy calmada, muy observador, muy detallista, ¿no? ¿Por qué? Porque está manejando una maquinaria complicada y también porque está llevando vidas humanas. ¿Y qué pasa si en este momento, en el momento en el que yo estoy haciendo el perfil psicológico, arroja que mi candidato, en este caso para piloto de avión, de repente es una persona que tiene, de repente es una persona que no es muy detallista, que no es muy observadora, una persona que tiene déficit de atención, una persona que se distrae rápidamente, no podré darle el puesto de trabajo porque estoy también poniendo en riesgo la vida que pondría a cargo de ese trabajador, ¿no? Entonces, para eso evaluamos el perfil psicológico. Y a veces por ahí me preguntan y me dicen, ¿y qué debemos responder en el perfil psicológico? Porque muchas veces nos descartan del proceso, ¿no? Por esta parte. Es importante entender que no hay respuestas correctas o erradas en los test psicológicos, ¿ok? No hay respuestas correctas ni erradas. ¿Por qué? Porque los test psicológicos precisamente miden tu personalidad y no hay personalidades correctas ni personalidades equívocas. Simplemente hay personalidades diferentes, ¿no? Y los test van a estar habilitados para que las personas que se adapten al comportamiento que quiere la organización puedan pasar este test. Si a mí me descartaron de un puesto de trabajo o me descartaron de un proceso de selección de personal porque no cumplía con el perfil psicológico, significa que ese puesto de trabajo no era para mí y que si aún así hubiese cogido ese trabajo, no me hubiese adaptado, hubiese sufrido, ¿no? Y de repente estuviese renunciado, que pasa mucho, personas que entran a los puestos de trabajo y no se adaptan, no les gusta, no lo entienden, no se sienten cómodos y terminan yéndose. ¿Ok? Es muy importante aplicar estas pruebas psicológicas a nuestros candidatos para asegurarnos que el perfil de la persona, los rasgos de personalidad que vamos a escoger para nuestro candidato ganador son los correctos y los adecuados. Y por otro lado, también vamos a ver lo que son los exámenes médicos previos al inicio de la relación laboral, ¿ok? Las evaluaciones médicas. Hay que indicar que las evaluaciones médicas no son para todos los puestos de trabajo, ¿ok? No es que cualquier convocatoria que yo saco va a pasar una prueba médica. La prueba médica solo va a ser obligatoria para los trabajadores que van a ejercer puestos que conllevan algún riesgo que esa prueba médica solo va a ser obligatoria para ellos, si es que conllevan algún riesgo. ¿Y por qué ellos tienen que hacerse la prueba médica? No de arranque, porque tenemos que saber que si este puesto corre riesgo, tiene complejidad, porque un puesto que es riesgoso es porque es complejo, ¿ok? Tengo que saber que la persona que va a ingresar a laborar en ese puesto se encuentra en las condiciones adecuadas para su ingreso laboral, ¿no? Arrancando desde ahí. Tengo que saber que esa persona se encuentre en las condiciones correctas para poder ocupar ese puesto de trabajo. Segundo, ¿ok? Segundo, porque estos puestos de riesgo, de manera obligatoria, tienen que contar con un seguro adicional, que ya lo vamos a ver con ustedes más adelante, que ese es el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? O el seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro, es como una póliza, es una póliza de seguro, es como el SOAT de un carro, ¿ok? Cuando yo sufro un accidente, quien cubre todos los gastos médicos de las personas involucradas en el accidente es ese SOAT. En el caso de los trabajadores de que su trabajo conlleva riesgo, si es que ellos llegasen a sufrir un accidente, quien va a correr con todos los gastos médicos va a ser este seguro, ¿no? Este seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero este seguro, para poder asegurar a un nuevo trabajador, primero se tiene que asegurar cuál es el estado de salud de ese trabajador. ¿Qué tal si el trabajador viene y dice, a causa del trabajo, tengo una lesión seria en la columna y me tienen que cubrir ese costo? ¿Por qué? Porque es a causa del trabajo. Y esa persona desde antes de ingresar ya tenía esa lesión seria. ¿Ok? Entonces, no.
Es por eso que el seguro primero se va a asegurar cuáles son las condiciones de trabajo de cada trabajador, ¿ok? O de cada candidato en este caso. Si el candidato cumple con los requisitos mínimos, no con el estándar mínimo de salud, inmediatamente la aseguradora le otorga la póliza. Pero si el trabajador no pasa este examen médico, ¿no? Si el médico ocupacional indica y dice, no, ese trabajador no va a pasar este examen médico, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta póliza de seguro le va a decir, a este candidato yo no lo voy a coberturar. ¿Por qué? Porque ya no presenta un buen estado de salud, presenta mayor riesgo dentro del trabajo, ¿no? Y por lo tanto, si que somos bien mente fría, por lo tanto, pérdidas económicas para mí como aseguradora, ¿no? A ese trabajo yo no lo, a este candidato yo no lo voy a asegurar, ¿no? Y el empleador no puede tener a ese trabajador sin la póliza de ese seguro. Por lo tanto, que muchas veces cuando un candidato no pasa esta prueba médica, ya no va a poder laborar dentro de la empresa. Uno, porque sería causar más daño a la salud de ese trabajador si se le permite el trabajo. Y dos, porque la aseguradora no se va a hacer cargo de este trabajador. Y de hecho hay empresas que a pesar de eso deciden contratar, ¿no? Al candidato, que a pesar de que no pase el examen médico, deciden contratar al candidato. Bien, pueden hacerlo, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta de que este candidato va a estar 100% a cargo del empleador, que si sufre un accidente, va a ser el empleador quien se va a tener que hacer cargo, que si su salud se ve dañada, el empleador se va a tener que hacer cargo, no la aseguradora, ¿no? Que no es lo correcto, pero estas son algunas pruebas que se realizan. Y la última prueba, ¿no? Que es una de las más fundamentales y más importantes, que es la entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta entrevista de trabajo? En esta entrevista lo que nosotros vamos a buscar o vamos a querer conseguir es que el candidato pueda conversar con nosotros y pueda darnos datos o información de hechos que nosotros no tenemos hasta ese momento. ¿Ok? Es poder averiguar más cosas del candidato que nosotros hasta ese momento desconocemos, ¿no? Es la oportunidad que tenemos para poder conocer adecuadamente a nuestro candidato. Y toda esta parte de las entrevistas, vamos a aclarar que hay diferentes tipos de entrevista. Hay entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas. ¿Cómo son las entrevistas estructuradas? Las entrevistas estructuradas es cuando el reclutador o el entrevistador tiene ya una lista de preguntas preparadas, ¿ok? Cuando ella tiene una lista de preguntas armadas y durante la entrevista él se va a enfocar a realizar las preguntas que tiene preparadas, ¿ok? La semiestructural es cuando el entrevistador tiene sus preguntas preparadas, ¿ok? Pero también va a dejar llevar un poco la improvisación en esta entrevista, ¿no? Va a dejar que el tema fluya. Siempre va a utilizar sus preguntas como orientación, ¿ok? Va a estar orientándose a sus preguntas, pero también va a dejar que la entrevista sea un poco suelta, ¿no? Como se dé la conversación, como quien dice. Y las entrevistas abiertas, que es cuando el candidato, bueno, perdón, cuando el entrevistador no tiene nada preparado, cuando él simplemente va a ir y se va a sentar con el candidato y van a empezar a hablar y en esa conversación recién el entrevistador va a sacar las preguntas que necesite para este candidato. ¿Ok? Ahora, coleguitas, yo les hago la pregunta. Para una persona que recién está iniciando procesos de entrevistas, ¿no? Para una persona que recién está aplicando sus primeras entrevistas de trabajo, ¿qué tipo de entrevista ustedes creen que sea más recomendable? ¿La estructurada, la semiabierta o la abierta? A ver, ¿qué opinan ustedes? Para un entrevistador nuevo, ¿cuál debe ser mejor, la estructurada, la semiestructurada o la abierta? ¿Cuál le recomendarían ustedes a este entrevistador que es nuevo, no? Por ahí nos dicen la estructurada. A ver, vamos, los demás, vamos, somos un montón en sala hoy día.
la semiestructurada, la estructurada, muy bien. Para una persona que recién se está iniciando en lo que son las entrevistas, tiene que empezar con la estructurada, ¿ok? Tiene que tener sus preguntas y seguir esa línea de preguntas hasta culminar todas y ahí acaba la entrevista. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacer entrevistas de trabajo, ¿ok? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces si es que no tenemos un guión preparado, como se dice, si es que no tenemos ahí nuestra preparación previa para hacer esta entrevista, podemos caer en errores como no obtener la información que deseamos, en tener conversaciones burdas o absurdas que no puedan aportar nada a lo que yo estoy buscando, ¿no? O de repente hacer tedioso este proceso y al final no es la idea. ¿Ok? Si por eso es mejor yo preparo las preguntas que quiero hacer y empiezo a hacerlas, empiezo a preguntarlas y poco a poco podemos ir pasando de la estructurada a la semiestructurada, ¿no? ¿Cómo podemos ir pasando poco a poco, ¿no? De repente dejándonos llevar un poquito más por la improvisación en la entrevista y ya no aplicar las preguntas estructuradas como las tengo, ¿no? Debo tener pregunta 1, 2, 3 y empezar por la 1, 2 y 3 en la estructurada, ¿no? En la semiestructurada ya puedo yo dejar que fluya más la conversación y de repente empiezo con la pregunta 1. Dejo que fluya la conversación y me doy cuenta que justo el tema que hemos tocado está ideal para poder hacerle la pregunta 7. Me voy con la pregunta 7 y sigo fluyendo y fluyendo la conversación y de repente veo que es buen momento para preguntar la 3, luego la 8, luego la 6, luego la 10, luego la 2, ¿no? Entonces ahí podemos ir poco a poco entrando en la semiestructurada, ¿no? Y después, ya cuando nosotros sepamos leer, porque ojo, el reclutador, el entrevistador, tiene que saber leer las mentes, tiene que saber leer las conductas, los comportamientos. Cuando nosotros ya sepamos leer a nuestros candidatos, recién vamos a poder pasar a una entrevista abierta. Es todo un arte hacer entrevistas abiertas porque no solamente nos vamos a enfocar en lo que nos dice el candidato, sino también en las diferentes conductas que pueda mostrar. Y es que hay candidatos con los que es muy fácil hacer entrevistas abiertas, como hay candidatos con los que no. Hay candidatos que tú agarras, les preguntas y te responden, te sacan nuevo tema, te sacan más, te generan más dudas para poder preguntar, que es bonito entrevistar a esos candidatos. Como también hay candidatos que son de repente los nervios o la timidez les gana y le preguntas, ¿cómo estás? Bien, háblame de ti. Ah, pues yo soy Vania y me gustaría trabajar para ustedes, ¿no? Cuéntame alguna experiencia. Tendría que acordarme, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, esas entrevistas a veces son el candidato a veces es bastante difícil, ¿no? Como quien dice de leer, de interpretar, y que ahí tenemos que aplicar todo un arte para poder hacer las entrevistas abiertas, ¿no? Pero como les dije, para hacer entrevistas abiertas es un arte, ¿no? Y también observamos conductas de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, justo hace unas semanas estábamos en un proceso de reclutamiento y selección, un proceso masivo. ¿Y qué es lo que hacía al momento de entrevistar a los candidatos? Les daba un lapicero en la mano. Por cualquier motivo les decía, agarra este lapicero, ahorita te voy a traer unas fichas, unos formularios para que puedas llenar y puedas firmar. Nunca le traía nada, pero quería que tuviera el lapicero en la mano. Y después que al momento de empezar la entrevista, uno también observa qué hace con el lapicero en la mano. Hay personas que simplemente lo tienen en la mano y ya está, lo tienen ahí, ¿no? Hay personas que agarran y le están dando vueltas y vueltas al lapicero, lo están tocando, lo están manoseando, personas que un poco más y quieren morder el lapicero, personas que hacen acrobacias con sus dedos y el lapicero. Eso me va a hablar mucho este candidato, ¿no? De su nivel de nervios, su nivel de estrés, todo ello. Así como también hay otras personas, por ejemplo, que he visto que aplican las entrevistas de estrés. ¿Ok? Entrevistas súper incómodas, súper pesadas, súper tensas, ¿no? En los que uno agarra y dice, ¿qué le pasa? Si así va a ser el trabajo, mejor me voy, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos trabajadores que puedan afrontar el estrés.
¿no? Y pues buscamos estresar al trabajador y la idea es ver cómo sales de eso. ¿Ok? La idea es ver cómo superas esta etapa de estrés. No, lógicamente, después de esas entrevistas le hacemos saber al trabajador, le decimos, por si acaso esta fue una entrevista de estrés, te hemos estresado a propósito, ¿no? Lo hiciste bien, de repente, tratar de felicitar, pero el trabajador, si es que aplicamos una prueba de estrés, el trabajador, bueno, en este caso el candidato, siempre tiene que irse sabiendo que no es la realidad de la empresa ni de la persona que lo ha entrevistado, sino que fue una modalidad de entrevista, ¿no? Por ejemplo, y estas entrevistas en realidad son bastante duras, son bastante, no solo estresantes para el candidato, sino también para el entrevistador, son bastante duras, son bastante pesadas y que muchas veces, tenemos que tener mucho cuidado entre estresar al trabajador y abrumar o frustrar o hacer sentir mal o faltar al respeto, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista de estrés, ¿no? Puede que muchas veces ingresan los trabajadores y dicen, buenos días, háblame un poquito háblame sobre ti como persona, ¿no? Y muchas veces el candidato va a empezar por rutina, por costumbre, ¿no? Ah, bueno, yo me llamo tal, yo estudié en tal universidad, trabajé en tal empresa, ahí podemos empezar a estresar un poco al candidato y decirle, no, no me hables de tu vida, de tu experiencia laboral, no me hables de tu vida laboral, háblame de tu vida personal, ¿no? Entonces ahí también el candidato empiezan a crecer un poco los nervios, ¿no? De ahí muchas veces se le preguntan, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Y por lo general hay respuestas que el candidato dice, porque yo creo que podría aportar esta empresa, porque creo que podría ser un elemento positivo, creo que podría aumentar, y hay también otra prueba para poder estresar al trabajador, al candidato, ¿no? ¿Crees o puedes hacerlo? Porque hay una diferencia entre yo creo, el creo es que no estoy seguro tal vez, y el puedo hacerlo es la seguridad. Entonces, ¿crees o puedes hacerlo? No, yo puedo hacerlo, ¿no? ¿Y por qué puedes hacerlo? Entonces, se dan cuenta que estamos haciendo preguntas así que muchas veces incluso no tienen lógica, pero la idea no es encontrar la lógica. La idea es poco a poco estresar al trabajador, ¿no? Y ver cómo afronta el trabajador esa situación de estrés. ¿Ok? Ver cómo afronta, cómo sale, ¿no? Incluso muchas veces le decimos al trabajador, ¿sabes hacer esto? Sí. Muy bien, si yo te traigo ahorita una computadora, ¿lo puedes hacer? Si te doy 10 minutos para que lo hagas, ¿lo puedes hacer? No hay mucho ese candidato, ahí lo agarramos en jaque, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice, si logra zafarse de esa parte o si tiene la seguridad y dice, sí, yo puedo, tráigame, hagámoslo. No, obviamente no se hace eso, pero simplemente es ver cómo afronta estas pruebas de esta entrevista de estrés, ¿no? El candidato después de esta entrevista tiene que terminar estresado, ¿ok? Tiene que terminar el candidato hasta molesto, tiene que hacerlo. Pero una vez que yo ya comprobé la información que quería comprobar y terminó la entrevista, no puedo permitir que mi candidato se vaya así. No puedo decir, muy bien, retírate, hablamos otro día. No. Tengo que agarrar y decirle al candidato que todo esto fue parte de una prueba. Agarrar y decirle al candidato, muchas gracias por tu participación. Mira, te comento, el tipo de entrevista que te acabamos de hacer es una entrevista por estrés. Hemos buscado estresarte o abrumarte o hacerte sentir incómodo a propósito, ¿no? Para ver cómo reaccionabas ante estas circunstancias y terminar incluso la entrevista con una breve mini entrevista, podríamos decir, donde ya mostremos la amabilidad, el respeto, la comprensión que el candidato necesita y con eso mi candidato se va a ir más tranquilo, ¿no? Y recalcar también que la entrevista no debe ser determinante en los procesos de selección. Muchas veces se cometen estos errores, ¿no? En que si el candidato puede ser muy bueno, puede tener toda la experiencia del mundo, puede ser muy, muy inteligente y todo, ¿no? Pero si, perdón, me pareció que había un temblorcito, ya. Pero pero si el candidato, no da una buena entrevista por X motivo, se puso nervioso, pasó algo, llegó tarde también de repente, no fluyó adecuadamente la química entre el entrevistador y el candidato, simplemente lo descartan, ¿no? Y puede ser que estemos descartando a un buen elemento que solo tuvo una mala entrevista.
Cuando también puede ser todo lo contrario, que puede ser todo lo contrario en que de repente el candidato no es tan bueno, el candidato de repente no tiene tan buena carrera, tan buena experiencia, tan buenos conocimientos, ¿ok? De repente también puede ser eso, pero me da una entrevista excelente. De repente es un orador nato, ¿no? Me da una entrevista perfecta. Entonces, ahí puede ser que a mí me convenza el de este candidato y diga, te voy a contratar, ¿ok? Te voy a contratar. Puede ser que por ese lado me convenza, pero no es el mejor candidato. Lo que he hecho ha sido contratar al que me dio la mejor entrevista, pero no al mejor candidato, ¿ok? Entonces, la entrevista debe ser solamente mm, parte, ¿ok? La entrevista debe ser parte de los procesos, ¿ok? Debe ser una evaluación más a considerar, pero no debe ser determinante para ver si te doy o no el puesto de trabajo, ¿ok? No debe ser determinante para ello, debe sumar un puntaje más, ¿ok? Y hasta aquí, coleguitas, y una vez que ya mis candidatos han pasado toda esta etapa de la entrevista, llega el momento de la contratación de personal. Es aquí donde yo voy a definir si te voy a contratar o no. Mejor dicho, en la entrevista, yo ya después de la entrevista, yo ya tengo que tener a mi candidato ganador, ¿ok? Y una vez que ya tengo a mi candidato ganador, él es el que ganó el concurso, se tiene que convertir en mi trabajador. Y este proceso mediante el cual un candidato se convierte en mi trabajador es a través del contrato de trabajo, ¿ok? Un contrato de trabajo es lo que va a oficializar o va a afianzar la relación entre el trabajador perdón, es entre el trabajador y el empleado, ¿no? El contrato es eso que va a convertir al candidato ganador en un trabajador, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre el contrato de trabajo, pero vamos a hablar de manera, vamos a hablar de manera muy superficial en este momento del contrato, porque en nuestra siguiente sesión ya nosotros vamos a empezar a hablar o vamos a adentrarnos más en lo que es el contrato de trabajo, porque ya vamos a hablar de legislación laboral. Pero aquí vamos a hablar de manera muy superficial sobre el contrato de trabajo, ¿no? ¿Qué es el contrato de trabajo? Ya hemos dicho, es ese proceso mediante el cual se afianza la relación entre el empleador y el trabajador. Hay diferentes tipos de contrato, diferentes modalidades, ¿ok? Eso lo vamos a tocar en nuestra siguiente sesión, pero vamos a empezar a preguntarnos quiénes pueden firmar un contrato de trabajo. Todas las personas que sean mayores de 18 años van a poder firmar un contrato, es decir, que tengan la mayoría de edad. Si son menores de edad, pueden firmar un contrato siempre y cuando estén legalmente emancipados, ¿ok? ¿Qué significa estar legalmente emancipados? Es decir, que mediante algún juicio, alguna sentencia judicial, a estos menores de edad ya se les considere adultos. Después también vamos a, vamos a poder firmar un contrato de trabajo si soy mayor de 16 años y menor de 18 años, voy a poder firmar un contrato de trabajo siempre y cuando mis tutores legales o mis apoderados, mis padres, de repente me lo permitan. Si ellos me dan un permiso notarial, la empresa va a poder firmar un contrato conmigo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿ok? Para hablar de la importancia de la importancia de tener en regla los papeles de nuestros trabajadores menores de edad. ¿Ok? Permítame, coleguitas, un minutito, por favor. Voy a moverme de ubicación para que el internet no se vaya a lentear. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, coleguitas, mil disculpas. Por aquí, por donde estoy, hay una tormenta eléctrica y mejor me he movido de ubicación para que de repente no vaya a lentearse un poco el internet o algo. Ya está, les decía. Por ejemplo,
Ahora, en épocas de enero, febrero, por lo general en Latinoamérica, los niños o los chicos salen de vacaciones, ¿no? Del colegio o de los institutos, de los CEPRES, ¿no? De los bachilleratos salen de vacaciones y muchos de ellos aún menores de edad. Y estos chicos por sus vacaciones tratan de buscar trabajo, ¿no? Un trabajito de verano. ¿Para qué? Para solventar sus gastos, para tener una ocupación, que es bueno, es bastante bueno y es bastante bonito, ¿no? Pero si es que yo como empresa voy a optar por estos servicios de menores de edad, ¿ok? Si es que yo voy a optar por estos servicios de menores de edad, que, ojo, no es que no esté permitido, ¿no? No es que no se pueda, no se deba hacer, ¿no? Simplemente, mi recomendación es tengamos todos los permisos en orden. ¿Ok? Tengamos los permisos en orden. ¿Por qué? Porque si es que a mí por A o B me cae una fiscalización, ¿ok? Me cae algo, ¿ok? Y yo no tengo documentación de que esos menores de edad están autorizados por sus apoderados para poder laborar, a mí me pueden caer muchas denuncias. De inmediato el cierre de mi local o de mi empresa, de manera inmediata, ¿ok? Su cierre obligatorio. Hasta me pueden caer denuncias por parte del Estado por explotación infantil, por maltrato infantil, ¿ok? Entonces me pueden caer muchos problemas, ¿ok? Entonces, no, hay que, si es que yo de repente, así sea mi sobrinito, así sea el hijito de mi amiga, el sobrino de mis amigas, los amigos de mi hijito, así sean, siempre con los permisos correspondientes de sus apoderados legales, para que sepan que hay autorización de ellos y que también de estos adolescentes o de estos jóvenes hay total, ellos están ahí por su propia cuenta, ¿ok? Y por último, el personal extranjero también puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación se lo permita y sea aplicable, ¿ok? Siempre y cuando su legislación se lo permita. ¿Ok? Ahora, también vamos a hablar, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Ok? Existen los contratos escritos, ya sabemos, el contrato del texto donde agarramos, ambos firmamos el contrato y listo, ¿no? Pero también puede haber un contrato verbal en el que simplemente por acuerdo, ¿no? Verbal, podamos llegar a cuánto va a ser mi remuneración, mi horario de trabajo, ¿ok? Todo ello, ¿ok? Pero puede haber un contrato verbal. Ahora, este contrato verbal existe, claro que sí, pero hay que tener en cuenta algo, que si yo tengo un contrato verbal con mi empleador ante otra entidad como Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, Poder Judicial, este contrato no tiene validez legal. Les pongo un ejemplo. Supongamos que en el contrato de trabajo en que acordamos en que, a ver, ya, en que mi sueldo va a ser 2,000 soles. ¿Ok? Acordamos que mi sueldo va a ser 2,000 soles. Muy bien. Llega el momento del pago del mes y mi empleador me está pagando 1,500 soles. El segundo mes, 1,500 soles. Y yo le digo a mi empleador, oye, tú me dijiste que me ibas a pagar 2,000 soles. Y mi empleador me dice, no, yo te digo 1,500. Entonces, de repente el trabajador agarra y dice, voy a denunciar, ¿no? Porque me está pagando menos de lo que habíamos acordado. Voy, denuncio de repente al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo me dice, ¿dónde dice que tu empleador se comprometió contigo en pagarte los 2,000 soles? Es lo que habíamos acordado en el contrato. A ver, muéstrame el contrato. No, no tengo un contrato. ¿Ok? No tengo un contrato. No tengo un contrato, no tengo un contrato escrito, tengo un contrato verbal. Te van a decir, ese contrato verbal no tiene validez legal. ¿Ok? Como quien dice, papelito manda. Y por ahí muchas veces los colegas me preguntan, ¿y qué pasa a mí si es que por A o B, mientras estamos acordando en este contrato verbal el empleador y yo los términos, las condiciones, la remuneración del contrato, ¿qué pasa si yo lo grabo? ¿Qué pasa si yo agarro, tengo una cámara o saco mi celular y lo filmo, lo grabo en el momento en el que acordamos los términos?
Si yo tengo esta grabación, ¿ya va a tener validez legal? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes, coleguitas? Si yo tengo esa grabación de mi jefe, yo estableciendo los términos de mi contrato verbal, ¿ahora sí mi contrato va a tener valor o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Por ahí nos dicen, de repente, ¿no? Ya con las evidencias, puede ser que sí, otros dicen no, otros que sí, ¿no? Muy bien. Es un medio probatorio. ¿Saben para qué me podría servir esta grabación? Esta grabación me podría servir si es que de repente viene mi jefe o viene mi empleador y dice, yo nunca hablé con él, yo nunca le dije nada, yo nunca, ni es más, ni lo conozco este señor, no sé ni quién es. Para eso me podría servir. Si es que el empleador agarra y dice, se niega totalmente a que hubo un acuerdo o algo, ahí está, acá está la evidencia en que sí hubo. Solamente esa evidencia me va a poder servir para que contradiga en caso que él diga que no existe eso. Más que eso le dé validez a mi contrato, no. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama libertad de expresión. Y la libertad de expresión me dice, yo puedo decir lo que quiera, ¿ok? Yo puedo decir lo que quiera y eso no significa que tenga que cumplir todo lo que diga, ¿no? Es un claro ejemplo. Ahorita, por ejemplo, nuestro coordinador está grabando nuestra sesión, ¿ok? Él está grabando nuestra sesión y yo ahorita agarro y les digo, muy bien, estamos grabando la sesión, así que yo con todos ustedes, coleguitas, me comprometo a que yo personalmente les voy a transferir a cada uno de sus cuentas 100 soles. ¿Ok? Por haber llegado hasta este punto del curso, personalmente yo les voy a transferir el dinero, ¿no? Yo me comprometo, acá me están grabando, ¿no? Sí, yo, Vania Patricia Mancilla Reaño, les voy a pagar los 100 soles. ¿Qué pasa si ustedes van y qué pasa si es que ustedes van y yo, bueno, y al final yo no les pago? Termina el curso, pasan los días, yo no les pago. Ustedes dicen, a mí se comprometió a pagarnos, ¿no? Ella dijo que nos iba a pagar, no nos ha dado. Vamos a denunciarla. Van, me denuncian y dicen, aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia de que ella dijo que nos iba a pagar y no nos ha pagado. ¿Qué les diría un juez? Un juez les diría, ella puede decir lo que quiera. Ella puede decir lo que quiera, si quiere puede decir que le va a regalar 1.000.000 de soles. Eso no significa nada, aunque la tengan acá grabada, filmada, todo ello, no significa nada, ¿no? Porque ella va a decir 1.000 cosas, eso no significa nada. ¿No? Entonces, a eso va lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿no? En que yo puedo decir 1.001 cosas. Eso no significa que yo las voy a tener que cumplir. ¿Ok? No significa que yo voy a tener que cumplir con todo ello. Es lo mismo con nuestros empleadores, va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Ahí dice, pero allí prima la buena fe. Exacto, Magali, ¿no? Allí va a primar la buena fe. Y ojo, con esto no le estoy diciendo que los contratos verbales siempre son malos o siempre terminan mal. No, personalmente yo he trabajado casi 5 años en una empresa donde desde el primer día empecé con un contrato verbal. Y debo decirles que no he tenido ni un solo problema con esa empresa. Han cumplido con todos mis beneficios, nunca he tenido problemas con las remuneraciones. Al momento en el que me he retirado, me han dado la liquidación como debe ser, como corresponde, con el tiempo desde el primer día, estuve en la planilla, todo, y nunca hemos tenido ningún problema. ¿Ok? Conozco personas que llevan trabajando 20, 30 años en la misma empresa y ya sin contrato escrito, nada, únicamente con contratos verbales. ¿Ok? Yo quiero decir que no sea malo, pero siempre es bueno, ya les he dicho, en recursos humanos nosotros tenemos que ser personas bastante mal pensadas, bastante precavidas, ¿ok? Y como trabajadores también, ¿no? Como trabajadores tenemos que ser siempre muy precavidos y es mejor.
siempre va a ser más seguro tener mi contratito escrito. No tiene que ser un gran contrato, no tiene que ser una gran elaboración, pero me va a dar más confianza tener este contrato escrito, ¿ok? Ahora, también si es que hablamos de, ya que estamos tocando estos temas del contrato verbal o del contrato escrito, recordar también que yo debo siempre procurar tener cuidado al momento de revisar mi contrato de trabajo, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Primero, las características que tiene que tener un trabajo de contrato normal que nosotros podamos tener. ¿Cuáles son estas características que debemos considerar o debemos tener? No, primera característica, que mi contrato de trabajo debe estar primero su título, ¿no? El título que le corresponde como contrato de trabajo. Segundo, ¿ok? Segundo, que este contrato, las partes tienen que estar debidamente identificadas, ¿ok? Yo debo saber en este contrato quién es la parte empleadora, quién es la parte trabajadora, ambos debidamente identificados. Yo, por ejemplo, como trabajador, mi documento de identidad, mi dirección vigente, mi nombre completo, ¿no? En la parte empleadora, y acá también yo les sugiero que siempre hay que tener cuidado porque he tenido muchos problemas que varios coleguitas me han comentado, me han dicho, en que, por ejemplo, me dicen, ¿sabe qué? Yo tuve este problema. Hace tiempo en una empresa yo firmé el contrato, bueno, mejor dicho, a mí me dijeron que yo iba a trabajar directamente para la empresa J, ¿ok? A mí me dijeron, tú vas a trabajar para la empresa J, ¿ok? Pero después, mis, cuando yo me doy cuenta, ya cuando una vez, que la empresa J de repente, ya omite o me dice que ya no va a contar con mis servicios, ¿qué pasa? Bueno, yo voy por mi liquidación, como debe ser, y me doy cuenta de que yo nunca tuve ese contrato con la empresa J, sino que mi contrato fue con una tercera persona y al final esa tercera persona no tiene obligación ni de darme mis beneficios ni nada, ¿no? Y me dicen, ¿por qué? Y es que al momento en el que esas personas firmaron su contrato de trabajo, ¿ok? Al momento en que firmaron su contrato de trabajo, no se dieron cuenta que en ese contrato en ningún lado figuraba la empresa J, ¿ok? No se dieron cuenta de eso. ¿Y qué pasó? De que esas personas al final tenían un contrato con otra persona natural y eso ya no era un contrato de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener siempre en el que si yo estoy ingresando a trabajar a una empresa, en mi contrato tiene que figurar el nombre de esa empresa, ¿ok? De manera obligatoria, tiene que figurar el nombre de esa empresa. ¿Ok? Y ahora, lógicamente, va a decir, ¿no? El nombre de la empresa identificada con tal RUC y después ya va a decir debidamente representado por y ya la persona natural que representa a la empresa. Los términos y condiciones de mi contrato, las funciones que voy a hacer, los detalles de mi compensación, cuánto me van a pagar, cuándo me van a pagar, cómo me van a pagar y los términos de contrato específico. ¿Ok? Y acá vamos a hacer una pregunta para poder entender esta parte de los términos de contrato específico. Yo les pregunto, estimados, ya, díganme, ¿yo puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo? ¿Puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo, pertenecer a las dos planillas de la empresa y recibir mis beneficios de las dos empresas? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué opinan ustedes? No, por ahí me dicen. No, 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 vamos a ver. Muy bien, sí, por ahí me preguntan. Sí puedo. ¿Ok? Sí puedo. Yo puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo y estar en la planilla de las dos empresas. ¿Ok? Siempre y cuando uno, primera condición, no se mezclen mis horarios de trabajo. ¿Ok? Supongamos yo trabajo de 8 a 5 en una empresa y pertenezco a la planilla, recibo mis beneficios, perfecto. Y de 6 a 10 de la noche quiero trabajar en otra empresa. ¿Ok? Puedo hacerlo. Y en esa otra empresa también estar dentro de la planilla. Puedo hacerlo. ¿Ok? No va a haber ningún problema. ¿Ok? Voy a recibir doble remuneración, voy a hacer doble sueldo, voy a hacer este doble aporte a mi AFP
Salud va a recibir dos aportes económicos por parte mía, pueden ser 3 o más, sí, también pueden ser 3, puede ser 3 o más. ¿Ok? Salud va a percibir 2 aportes míos, normal, sin ningún problema. No voy a tener problemas en ese sentido. ¿Ok? Pero, a ver, no hice una consulta. Sí, pero ¿será si ambas empresas son del sector privado? Muy bien, Licetti, muy bien. Ambas empresas en el sector privado, yo tengo totalmente permitido eso. Ni si yo trabajo en el sector público, muy bien, el sector público tiene condiciones para la bigamia laboral. ¿Cuáles son las condiciones de bigamia laboral que tiene el sector público? Si yo trabajo en el sector público, supongamos trabajo en una universidad del sector público, ¿ok? Soy trabajadora de esa universidad pública. Yo no voy a poder trabajar en otra empresa del sector público. No es que después yo me voy, termino mi trabajo en la universidad y me voy soy administrativo de la universidad y me voy al seguro o me voy al hospital público a trabajar también ahí, no puedo. Solamente puedo trabajar en una empresa del sector público. Ahora, si yo trabajo en una empresa del sector público, ¿puedo también trabajar en el sector privado, en una empresa del sector privado? Sí puedes. Si trabajas en el sector público, también puedes trabajar en una empresa del sector privado, sin ningún problema. Lo que no puedes hacer es trabajar en 2 instituciones públicas al mismo tiempo, ¿ok? No puedes hacer eso. Pero sin embargo, acá viene una diferencia. Supongamos que yo trabajo, yo soy médico y trabajo en un hospital público, ¿ok? Soy trabajador público, pero también soy docente, ¿ok? He estudiado mi maestría y también voy a ejercer docencia. El sector público me dice únicamente para ejercer docencia, sí te voy a permitir trabajar en una universidad pública. ¿Ok? Únicamente si vas a ejercer docencia, ¿ok? Si vas a ejercer docencia, sí puedes trabajar en esa institución pública y también en una universidad pública, ¿ok? Únicamente por docencia. Pero, y muy bien lo que nos dice acá, Alex, lo que nos dice Alex, muy bien, ¿no? Pero en el sector privado está totalmente permitido la bigamia laboral, ¿ok? Está totalmente permitido. De hecho, actualmente, por ejemplo, muy personalmente les comento, yo estoy en la planilla de 3 empresas actualmente, ¿no? Una empresa que es solamente los domingos que trabajo y que me han puesto en planilla, y de ahí en otras 2 empresas, porque yo trabajo así, por medios turnos, ¿ok? Cuando se ejerce docencia, así manejamos los horarios, ¿no? Horitas durante el día, medios turnos, todo ello. Pero, ¿qué pasa si es que yo voy a una empresa y esta empresa, dentro de sus términos de contrato específico, me coloca exclusividad laboral? ¿Qué quiere decir la exclusividad laboral? Solo quiero que trabajes exclusivamente para mí. No quiero que trabajes en otras empresas. Si ese contrato me pide exclusividad laboral, a veces simplemente ya no puedes laborar en otra planilla. Ya no puedes estar en otra planilla de otra empresa. ¿Ok? ¿Y por qué las empresas muchas veces te piden exclusividad laboral, ¿no? ¿Por qué te piden exclusividad laboral? Porque de repente quieren cuidar su capital intelectual, de repente por ahí quieren de repente, como les digo, que no te agotes, que no te desgastes, quieren cuidar tus ideas, o quieren que tu trabajo, o quieren beneficiarse, o quieren ser los únicos beneficiarios de tu trabajo, por diversos motivos lo hacen, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que recibir claramente, claramente el contrato de trabajo y leerlo. ¿Ok? Leer si es que me piden esta exclusividad laboral. ¿Y qué pasa si me piden la exclusividad laboral y aún así yo voy y trabajo en otra empresa? Ya rompí mi contrato de trabajo. ¿Ok? Rompí mi contrato de trabajo y eso es causal para que se pueda extinguir mi contrato, ¿no? Para que yo diga adiós a la empresa. ¿Por qué? Porque romper con los términos de un contrato, eso ya es motivo de se acabó
la relación por ambas partes, sea el trabajador o sea el empleador. Por ahí me dicen, no, no se puede percibir dos sueldos del Estado, está prohibido. Exacto, y se le está prohibido a excepción cuando ejerzo docencia. Si es que voy a ejercer docencia, sí puedo percibir dos sueldos del Estado. Mi sueldo como docente y mi sueldo como trabajador público. ¿Ok? Sí puedo, a excepción cuando se ejerce docencia. Pero yo de repente soy contador, yo no puedo trabajar en el área de contabilidad del hospital público y en el área de contabilidad del Ministerio de Educación. No puedo. ¿Ok? No puedo. ¿Por qué? Porque son dos entidades públicas diferentes y mi trabajo administrativo, ¿ok? Entonces, no. Solamente si es que hay docencia, si es que yo voy a ser docente, ahí sí puedo recibir mi sueldo del Ministerio Público, ¿ok? Mi sueldo como administrativo, supongamos, del Ministerio Público y mi sueldo como docente de la universidad pública. Solamente en esos casos, ¿ok? Entonces siempre hay que verificar bien los contratos de trabajo y por ahí les puedo dar un plus. Cuando una empresa en un contrato de trabajo me pide exclusividad laboral, yo también le puedo pedir que me pague más. Y puedo decirle, muy bien, yo voy a trabajar solo para ustedes y para nadie más, pero compénsenme lo que yo podría ganar en otras empresas. ¿Ok? Compénsenme ese tiempo que yo podría invertir en horas de trabajo, compénsenme, ¿no? Páguenme un poco más. Y de hecho, sí, los puestos de trabajo que requieren exclusividad laboral son mejor pagados que otros. ¿Ok? Eso para que tengamos en cuenta lo que es los términos del contrato de trabajo. Y una vez, nuevamente les repito, aquí estamos tocando el contrato de trabajo súper, súper, súper superficial, ¿ok? Muy, muy, muy superficial. Pero también vamos a hablar, ahora una vez que yo ya tengo mi contrato de trabajo, vamos, ¿qué es lo que sigue? Ya soy trabajador de la empresa, bien, ahora sí ya tengo que empezar, como se dice, a trabajar. Pero antes de trabajar, yo necesito y tengo que pasar por mi inducción de personal. ¿Qué es esta inducción de personal? Esta inducción de personal, esta inducción de personal es cuando, esto también lo vamos a conocer como el onboarding, ¿no? O el abordaje. Es cuando le vamos a dar la bienvenida al trabajador desde diversos aspectos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estos diversos aspectos por el cual yo le voy a dar la bienvenida, ¿no? Primero, para que empiece a conocer la empresa, ¿no? Las políticas, lineamientos, normativas que tenemos en mi inducción general acá, ¿no? La normativa, la inducción general, yo le voy a mostrar cuáles son las normativas, los lineamientos, todo ello que tenemos dentro de la empresa. Después acá también le voy a presentar a sus compañeros de trabajo. Le voy a decir, mira, estas son nuestras costumbres de trabajo, aquí laboramos de esta forma, aquí nos gusta hacer las cosas así, te damos la bienvenida. Te voy a presentar con tus compañeros de trabajo, ¿no? Que van a ser tus nuevos amigos, ¿no? Entonces, primero la inducción general es darle la bienvenida al trabajador. También va de la mano con lo que es la sociabilización. Es una persona nueva que está entrando a la familia, por lo tanto, hay que presentarlo, hay que hacerlo sentir cómodo, hay que hacer que conozca todo el equipo de trabajo. Y después de esta sociabilización va a venir lo que ya va a ser, de hecho, en la inducción general también el trabajador debería de recibir su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ahí en esta inducción debe recibir su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo porque está ingresando a laborar, ¿ok? Está ingresando a laborar, por lo tanto tiene que saber cuáles son las condiciones y cuáles son nuestras condiciones y políticas seguras que manejamos dentro de la empresa. Y también dentro de todo ello, también vamos a ver un poco lo que va a hacer lo que va a ser de repente alguna otra capacitación adicional que puedan necesitar para el ejercicio de tus funciones en general en la empresa. Y después vamos a pasar a la inducción específica. La inducción específica es cuando el trabajador va a recibir ahora las indicaciones, pero ya estas las va a recibir directamente de su jefe inmediato. ¿Ok? Ya sobre su puesto de trabajo, sobre esta van a ser tus funciones, este va a ser tu equipo de trabajo, mira, vas a trabajar de tal modo, vas a reportar a tal persona, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de lo otro, no es decir, ya especificaciones directas de su puesto de trabajo y todas las inducciones deben ser evaluadas, ¿ok?
para tener la certeza de que verdaderamente ha aprendido, ¿ok? Que verdaderamente ya sabe qué es lo que va a hacer en nuestra institución. Y después de la inducción ya sigue el último paso de nuestro proceso de selección, que va a ser el seguimiento. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este seguimiento? En este seguimiento. Muy bien, el seguimiento, ¿qué es lo que vamos a ver en el seguimiento? Primero que nada, hasta esta parte, yo no sé si verdaderamente he contratado a la persona ideal. Puedo tener la seguridad de que he contratado al mejor candidato, eso sí, ahí puedo tener la seguridad de que he podido contratar al mejor candidato, pero todavía no sé si es que he contratado a la persona ideal. En el seguimiento, recién me voy a dar cuenta de ello porque voy a evaluar primero cómo va su eficiencia, cómo va su productividad, cómo va su actitud, cómo va su formación y si estamos logrando los objetivos y las metas. ¿Ok? Ahí es donde yo recién voy a evaluar y donde recién voy a poder decir si contraté a la persona correcta o no. No he contratado a la persona correcta, recién en esta parte. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué pasa si es que no he contratado a la persona correcta? ¿Qué pasa si es que ya el trabajador está un determinado tiempo en la empresa y no rinde, no sabe los procedimientos, no sabe nada de lo que me dijo que sabía, no conoce las funciones, no conoce el puesto de trabajo, es decir, y no me está llegando a los objetivos, por el contrario, está causando de repente retraso o algo? ¿Qué quiere decir? No contraté a la persona adecuada. En este punto, muchas veces los encargados no de reclutar reniegan contra el trabajador. Dicen, ¿no? Él me dijo que sabía, pero él me dijo esto, él me dijo el otro, ¿no? En este punto reniegan contra el trabajador. No, no reniegues contra el trabajador. ¿Ok? El trabajador no tiene la culpa. Aquí el responsable eres tú, porque tú eres el que se equivocó en el proceso. Si yo no he contratado a la persona correcta, en algo me he equivocado. De repente, y no hice un adecuado perfil, no recluté adecuadamente a los candidatos, mis pruebas de selección no fueron las necesarias, los términos de contrato de repente no estaban especificados adecuadamente, de repente la inducción que le hice no fue la adecuada. No sé en qué he podido fallar, pero definitivamente en algo he fallado. Y aquí tengo dos caminos. Ok, acá hasta aquí voy a tener dos caminos para poder solucionar esto. Y es muy importante también indicar que ambos caminos me van a costar. Ok, ambos caminos me van a costar. ¿Cuáles van a ser, por así decir, los costos que voy a tener? No estamos hablando de costos económicos, ¿ah? De costos económicos. Uno, puedo agarrar y puedo invertir en la capacitación, ¿ok? De mi trabajador. Puedo agarrar y puedo invertir en capacitar a mi trabajador hasta que dé la talla que necesito. ¿Ok? Puedo capacitarlo, invertir y capacitar hasta que dé la talla. ¿Ok? Hasta que aprenda y ya puede ejercer sus funciones. O dos, puedo agarrar, descartar a este trabajador y empezar de cero todo mi proceso para encontrar a la persona adecuada. Sea cual sea la decisión que tome, me va a conllevar un costo. ¿Ok? Ahora, y yo así de fácil me voy a poder deshacer del trabajador, como se dice muy fríamente, sí. ¿Por qué? Porque precisamente ya hemos guardado este punto del contrato para poder tocarlo aquí. Porque para las empresas existe algo muy beneficioso que se llama el periodo de prueba. ¿Ok? El periodo de prueba que no es tan beneficioso para el trabajador, vamos a ser muy sinceros en este aspecto. Para el trabajador este periodo de prueba no es nada beneficioso, pero para la empresa sí. ¿Y qué me dice este periodo de prueba? Para los trabajadores que van a estar de repente en el sector operativo, técnico operativo o personal de staff, va a aplicar hasta 3 meses de periodo de prueba. Va a depender de lo que establezca el empleador. Puede ser menos, pero no va a poder ser más de los 3 meses. ¿Qué involucra este periodo de prueba? De que vas a estar en evaluación constante. Claro, máximo 3 meses, ¿ok? Puede ser menos, puede ser un mes, 2 meses, depende de lo que establezca el empleador, pero nunca va a poder ser más de 3 meses. ¿Qué involucran estos 3 meses? Uno, primero que nada,
Tú aunque estés dentro de los 3 meses del periodo de prueba, desde el primer día te corresponde tus beneficios, pago de sueldo, planilla desde el primer día, ¿ok? Pero dentro de estos 3 meses, en cualquier momento el empleador, sin previo aviso, sin justificación plena, ¿ok? No tiene que tener la justificación, no tiene que tener memorándum, no tiene que tener ni siquiera evidencia, ¿ok? De tu buen o mal desempeño, pero en cualquier momento el empleador dentro de esos 3 meses puede desistir de tus servicios. Te puede decir muchas gracias, pero hasta acá nomás. ¿Ok? En cualquier momento. Eso de repente vamos a querer ya denunciar al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el periodo de 3 meses le da esa potestad al empleador de poder cortar la relación laboral en cualquier momento dentro de los 3 meses. Pero si, por ejemplo, soy personal de confianza, este periodo de prueba va a poder durar hasta 6 meses, se va a poder extender hasta 6 meses. Y si soy personal directivo, este periodo de prueba se va a poder extender hasta un año, ¿ok? Hasta un año. Pero este periodo de prueba es lo que precisamente va a proteger a la empresa y al empleador de que si en caso contratan una persona que no es la ideal para el puesto, ¿no? O no demuestra capacidades, no demuestra actitudes y desempeño adecuado, durante este tiempo yo puedo reivindicarme y retirar al trabajador. ¿Ok? Dicho sea de paso, nuevamente les repito, esto para la empresa es muy beneficioso, es muy, muy, muy beneficioso. ¿Ok? Pero no es tan beneficioso para el trabajador, ¿no? Pero eso también va a invitar al trabajador a que no es simplemente me contrataron, conseguí el trabajo, ya la hice linda, listo, adiós, me voy, ya está. No, no, sino que eso también va a ser un impulso para el trabajador para que dé lo máximo, ¿no? Para que no baje los brazos, para que no se descuide, sino que en estos 3 meses demuestre su capacidad y demuestre el por qué ha sido contratado. ¿Ok? Es muy importante mencionar eso, ¿no? Y eso recién yo voy a poder saber en el seguimiento. Y hasta aquí, estimados colegas, hemos visto todo lo que es reclutamiento y selección de personal, que es un tema en realidad bastante amplio. De hecho, actualmente es tan grande ese tema que actualmente estamos llevando un curso, ya estamos a la mitad, ya un poquito más avanzaditos, un poquito más de la mitad ya estamos de nuestro curso que es exclusivo de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Es un curso exclusivo que también tenemos, pero aquí lo estamos tocando así, de manera súper, súper, súper superficial. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la legislación laboral, ¿ok? Que justamente tocando estos temas del contrato de trabajo, del periodo de prueba y todo ello, justamente también vamos a tocar aquí, tocando esos temas, ya hemos estado viendo todo acerca de la legislación laboral, pero ahora vamos a tocarlos un poquito más a fondo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros temarios de esta sesión? ¿Qué es lo que esperamos aprender en esta sesión? Conceptos básicos, las características de la legislación laboral, los tipos de regímenes laborales que tenemos en el Perú y los derechos y los deberes de los trabajadores. Y vamos a empezar por las características del derecho laboral. ¿Ok? Nosotros tenemos, la legislación laboral tiene dos ramas, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo, que precisamente el derecho laboral individual es lo que hemos estado trabajando en nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Sobre remuneraciones, contratos, exclusividad laboral, la bigamia laboral, todo ello acerca de los derechos o del derecho laboral del trabajador como individuo, ¿no? Es decir, de uno solo, propio. Y el derecho laboral colectivo ya es cuando hablamos de un grupo de trabajadores que se juntan para poder solicitar o respaldar la defensa de sus derechos. Y a ver, y pregunta, colegas, ¿cómo se llama este grupo de trabajadores que se junta para hacer respetar sus derechos laborales? ¿Qué nombre reciben este grupo de trabajadores? A ver, ¿qué nombre reciben ese grupo de trabajadores que se juntan para hacer
para hacer respetar sus derechos laborales? Vamos, yo sé que ustedes lo saben. A ver, vamos, vamos. Yo leo sus respuestas. Muy bien, excelente, ¿no? Nuestros sindicatos, y es lo que vamos a tocar el día de hoy, el sindicato de trabajo. Primero especificar que el sindicato no es propio ni exclusivo del trabajo, ¿ah? No es propio ni exclusivo para un trabajo. El sindicato es una organización o una asociación que se integra por personas que tienen algo en común. Las personas que tienen algo en común pueden formar su sindicato. Por ejemplo, yo soy abogado, ¿ok? Y vamos a crear el Sindicato Nacional de Abogados. Todas aquellas personas que sean abogados, no importa si trabajas en el sector público, si trabajas en el sector privado, si eres independiente, si no estás trabajando, no importa. Si eres abogado, te puedes unir al Sindicato Nacional de Abogados. Ese sindicato, por ejemplo, es el sindicato de gremio o el sindicato de profesión, ¿ok? Muy conocido, ¿no? Que todas las personas que ejercen la misma profesión o están dentro de un mismo gremio van a ser, van a formar su sindicato. De repente yo soy, vamos a ver, yo soy cajero, ¿ok? Yo trabajo como cajero y digo, voy a formar mi sindicato de cajeros. Todas aquellas personas que ejerzan la actividad de cajeros, no importa que seas cajero en el sector público, sector privado, no importa que tú seas administrador, tu abogado, tu arquitecto, tu médico, y tu administrador, no importa cuál sea tu profesión. Si ejerces actividad de cajero, si trabajas como cajero, te puedes unir a nuestro sindicato de cajeros. Eso es un sindicato de actividad. Y el sindicato de trabajo es cuando las personas que laboran dentro de un contrato, dentro de una misma empresa, no importa el área, no importa el puesto de trabajo, no importa la remuneración, ¿ok? Si trabajas dentro de la misma empresa, te puedes unir al sindicato de trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo se forman estos sindicatos de trabajo? O mejor dicho, primero, ¿cuál es la función de un sindicato, no? Es proteger y defender el derecho de los trabajadores, ¿ok? Representar dentro del ámbito laboral ante cualquier conflicto, controversia o reclamación de naturaleza colectiva, sea a la entidad que sea. El sindicato no solamente va a representar a sus trabajadores dentro del ámbito laboral, sino también fuera del ámbito laboral ante cualquier persona o institución que vulnere sus derechos. ¿Ok? Cualquier persona que vulnere sus derechos, el sindicato se va a manifestar. Supongamos que mañana, el gobierno salga y diga, a partir de ahora, vamos a poner todos los cajeros todos los cajeros de las empresas departamentales como Saga, Ripley, H&M, ¿no? Zara, todos esos cajeros, a partir de ahora únicamente se les va a pagar el sueldo mínimo y nada más, ¿no? Un poco descabellado. Supongamos que eso diga el gobierno. Estos sindicatos de estas empresas van a agarrar y van a salir a defenderse contra el gobierno, ¿ok? No, porque no va a ser exclusivo con su empleador, sino ante cualquier entidad que vulnere sus derechos. ¿Y cómo se forma un sindicato de trabajo? Es muy sencillo. Primero, para que un grupo de trabajadores pueda formar un sindicato, muy importante aclarar, no tiene que tener permiso de la empresa. Es decir, no tiene que decir a su jefe, al empleador o a los dueños de la empresa, ¿podemos formar un sindicato? No. El sindicato es una organización, aunque es conformada por los trabajadores de la empresa, es una organización completamente independiente a la empresa, ¿ok? Así que no es obligatorio pedir permiso. Dos, para poder formar un sindicato, la empresa tiene que tener mínimo 20 trabajadores, porque el sindicato tiene que tener mínimo 20 afiliados, ¿ok? ¿Ok? No pueden haber menos de 20 afiliados. Y por lo tanto, si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no voy a poder formar mi sindicato de trabajo. Y por último, los pasos para poder constituir este sindicato. Llamamos una asamblea general con todos los trabajadores, creamos o aprobamos un estatuto, ¿no?
¿Qué es un estatuto? Va a ser un reglamento de nuestro sindicato donde qué está permitido, qué está prohibido, qué acciones vamos a tomar, cuáles van a ser las funciones del sindicato, qué beneficios vamos a recibir, cuánto vamos a aportar a este sindicato, ¿no? Y se aprueba ese estatuto y después se elige una junta directiva. Los líderes, los representantes, los dirigentes del sindicato, ¿no? Que esta junta directiva mínimamente tiene que estar conformada por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Mínimamente, entre más grande sea el sindicato, más roles vamos a necesitar en esta directiva, en esta junta directiva. Ok, y después de que ya tenemos, dicho sea de paso, esta junta directiva no es perpetua. Ok, esta junta directiva tiene que ir variando, tiene que ir cambiando cada 2 años o 3 años, de acuerdo a lo que se coloque en el estatuto. Esta junta tiene que ir variando, no es perpetua. ¿Ok? Y después con eso vamos al Ministerio de Trabajo, presentamos todos nuestros documentos y el Ministerio de Trabajo nos emite la resolución de que nuestro sindicato ya está inscrito. ¿Ok? Es así como se forma un sindicato de trabajo. ¿Y qué pasa, me dices que mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? ¿No vamos a poder formar un sindicato de trabajo? Sí, sí vas a poder formar tu sindicato de trabajo. Perdón, no vas a poder formar tu sindicato de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin representación? No. Tú vas a poder escoger 2 trabajadores que van a ser denominados como los delegados de trabajo. Y estos 2 trabajadores son quienes los van a representar ante 2 entidades, ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato. ¿Cuál es la diferencia? Que el sindicato puede representar a sus trabajadores ante cualquier entidad. Estos delegados de trabajo van a representarlos únicamente ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Y qué involucra estar en un sindicato de trabajo, no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué va a involucrar estar en un sindicato de trabajo? Primero, y creo que por acá lo teníamos. Sí, acá está. Primero, la afiliación de trabajadores, ¿no? Primero, indicar que existe lo que es la libertad sindical. ¿Qué quiere decir? Que yo, si quiero, me sindicalizo, si no quiero, no. Nadie me puede obligar a sindicalizarme. No es obligatorio que yo pertenezca al sindicato de trabajo, ¿ok? Eso es muy importante de destacar. No es obligatorio, no hay una obligación, ni una exigencia, ni nada. ¿Ok? 1. Primero eso. Número 2. Para yo poder afiliarme a un sindicato, si es que así lo deseo, tengo que ser trabajador de la empresa, es decir, tengo que estar en la planilla. Si yo laboro o recibo por honorarios de repente, no me voy a poder sindicalizar. ¿Ok? Tercero, no tengo que formar parte del trabajo, no tengo que formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza, porque estos cargos de director o de confianza se consideran que son parte del equipo de los empleadores. Y si el sindicato precisamente está para negociar con la parte empleadora, no puede tener integrantes que sean juez y parte. Por lo tanto, estos puestos de trabajo no deben o no suelen sindicalizarse, salvo que el sindicato lo permita. Lo que Salvo que el estatuto del sindicato diga, sí, normal que se sindicalicen, pueden hacerlo, pero normalmente no es así. Y si ya estoy afiliada a un sindicato, no puedo estar afiliada a otro sindicato del mismo ámbito. ¿A qué me refiero? Si en mi empresa hay 2 sindicatos, porque en la empresa pueden haber más de un sindicato. Si en mi empresa hay 2 sindicatos, o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B. O si quiero, no pertenezco a ninguno, pero no puedo pertenecer a ambos sindicatos, solamente puedo estar en un sindicato, ¿no? Y también, por último, una vez que yo estoy dentro de estos sindicatos, estoy en la obligación de aportar mi cuota sindical. Mi cuota sindical, ¿cuánto va a ser? Lo que el sindicato establezca. Hay cuotas de sindicales que son muy bajitas, que no pasan, creo, los 20, 15 soles, como también hay sindicatos que cobran un poquito más, ¿ok? Que cobran un poco más, pero es de manera obligatoria que yo aporte a
que yo aporte esta cuota sindical. De hecho, en recursos humanos les hacemos este proceso en la que los sindicatos traen mes a mes su lista de trabajadores, ¿no? Y nosotros agarramos y les descontamos eso directamente de la planilla y este monto, ¿no? Que hemos descontado, este monto que se queda, logística se encarga de hacerles llegar directamente a los dirigentes sindicales, ¿no? Ya logística se encarga directamente de hacerles llegar este monto de dinero, ¿ok? Y beneficios de los sindicatos de trabajo, ¿no? Es muy importante, figura en el descuento, ¿no? Muy bien, lo saco de la planilla y veo que no llegan a 20 para evitar que se sindicalicen. Vamos a ver, vamos a leer por acá. Eso, a ver, vamos a leer por acá arriba. Acá está. Sindicato, muy bien. Si la empresa pública incumple con el contrato y no entrega las boletas de pago y al averiguar en la AFP no ha cumplido con pagar a pesar de que me han descontado y me di cuenta cuando me depositaron mi cuenta sueldo, primero que nada, eso es una falta muy grave para la empresa y eso se tiene que denunciar de manera inmediata, ¿ok? Se tiene que denunciar inmediatamente a SUNAFIL. Que se puede denunciar inmediatamente a SUNAFIL eso y SUNAFIL se encarga de hacer la respectiva auditoría de planillas a la empresa. Puedes pertenecer a varios sindicatos por ocupación, por empresa o por jurisdicción. Ahí vamos a hacer la aclaración, ¿no? Si en mi empresa hay dos sindicatos, sindicato A y sindicato B, solo puedo pertenecer a un sindicato de mi empresa. Supongamos que yo soy abogada, ¿ya? Yo soy abogada y trabajo en una empresa. Y hay el Sindicato Nacional de Abogados que mencionamos hace un momento y dentro de mi empresa hay el Sindicato de Trabajadores. Yo puedo pertenecer a ambos sindicatos. ¿Por qué? Porque uno es el Sindicato Nacional que nada tiene que ver con mi empresa y el otro es el sindicato de mi empresa que nada tiene que ver con el otro sindicato. Entonces no son del mismo ámbito, puedo pertenecer a ambos sindicatos, ¿ok? Eso pasa, Gisela, por ejemplo, figura en la boleta tu bono, pero lo depositan cuando quieren, ¿no? Eso pasa, en realidad, pues pasa bastante, ¿no? Que te realizan la retención, te realizan el descuento, pero no lo pagan. Eso es causa de denuncia, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Una vez que eso se denuncia y se presenta a la investigación, inmediatamente la SUNAFIL empieza con el requerimiento de información para hacer auditoría de planillas. Se demuestra que no han pagado, muy aparte de que la empresa va a estar en la obligación de hacer los pagos de manera inmediata, puede caer una multa de hasta 4 UITs dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Lo saco de la planilla y veo que no llegan a 20 para evitar que se sindicalicen. Esa puede ser una estrategia que pueden aplicar los empleadores, pero para yo sacar de la planilla a mis trabajadores prácticamente estoy aplicando un despido. ¿Ok? Y para hacer un despido, si es por causa de sindicalización, es un despido injustificado, con lo cual podría meritar, muy aparte de la multa correspondiente a la empresa, la indemnización a los trabajadores, que puede llegar hasta un máximo de 12 remuneraciones. ¿Ok? Entonces ahí también la empresa va a tener que, esa estrategia de la empresa al final le va a salir en contra. ¿Ok? Y vamos a ver este pequeño caso práctico para que vean cómo debe actuar adecuadamente un sindicato, porque lamentablemente los sindicatos se han hecho de una mala fama últimamente, ¿no? ¿Por qué? Por el accionar de algunos sindicatos, todos los sindicatos se han hecho de mala fama, como que como que tienen proselitismo político, como que no defienden nada, como que roban, pero vamos a ver cómo debe actuar un verdadero sindicato. Y es que todos, al ver esta imagen, de repente recuerdan inmediatamente este accidente, ¿no? Que hubo entre el avión y el choque de bomberos en noviembre del año pasado, ¿no? Claro, en noviembre del 2022, wow, ¿no? Que hubo este accidente, ¿no? Lamentable, que dejó la lamentable pérdida de 3 valerosos bomberos y pérdidas económicas millonarias. Pero vamos, ¿en qué tiene que ver esto con los sindicatos, mis? Vamos a ver. Una vez que pasó este accidente, el Departamento de Investigación Criminalística del Callao vino y se llevó inmediatamente detenidos a los 2 pilotos del avión,
¿ok? Es decir, llegaron y se llevaron arrestados a los pilotos del avión, cosa que era un acto que no tenía justificación. ¿Por qué? Porque aún ni siquiera habían las investigaciones, no estaba claro qué es lo que había pasado, y al llevarse de detenidos y no correspondía llevarse detenido a alguien, ¿no? Claramente era un accidente, pero todavía no se había determinado nada de eso. Sin embargo, el Departamento de Investigación Criminalística se los llevó detenidos en una acción de repente muy prematura, ¿no? E incluso muy prepotente o abusiva. ¿Y quiénes fueron los primeros que alzaron la voz ante este hecho? No fue las empresas administradoras del aeropuerto, ni siquiera fue la parte administrativa de la TAM. Los primeros que alzaron la voz fueron el sindicato el sindicato de pilotos comerciales de la TAM. ¿Ok? Este sindicato de pilotos fueron los primeros que alzaron la voz, que dicho sea de paso, uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú es el Sindicato de Trabajadores de la TAM, ¿ok? Es uno de los sindicatos más grandes que tenemos. Pero en este caso, este sindicato fueron los primeros que alzaron la voz, indicando de que este era un hecho injusto y prematuro, ya que este arresto podía hacer creer a la opinión pública que el accidente había sido provocado por una conducta directa de ellos, lo cual no se podía asegurar porque aún no se habían iniciado las investigaciones, y que asimismo crear esta idea ante la opinión pública iba a obstaculizar u obstruir una verdadera investigación sobre los hechos que habían sucedido, por lo que ellos de inmediato exigieron la liberación de sus compañeros, de sus afiliados, y ante ello, para el sindicato, para ejercer aún más presión, elevó esta queja, este comunicado y esta queja la elevaron ante la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. ¿Qué pasa si una Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, ok, les respaldó totalmente esta queja de este sindicato? ¿Qué pasa si esta Federación Internacional, ante esa mala práctica que habían hecho, esta federación decide declarar el aeropuerto de Lima como aeropuerto no grato? Inmediatamente muchas aerolíneas iban a dejar de tomar a Lima como una opción de escala. Cada avión que aterriza en el Perú genera un gasto, genera un ingreso para nuestro país, ¿no? E inmediatamente Lima iba a ser tomado de repente como país no grato para hacer una escala, porque estaban yendo en contra de la cultura positiva de seguridad que tienen ellos, ¿no? Y eso iba a generar pérdidas millonarias para el Perú en este caso, ¿no? Y es por eso que inmediatamente, ante esa presión ejercida, junto con el respaldo que le dieron la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, fue que se ordenó la liberación inmediata de estos dos trabajadores, y tiempo después se esclarecieron los hechos que actualmente ya nosotros sabemos quiénes fueron los responsables de este accidente, que no tenía nada que ver con estos pilotos. Y es que esa es la verdadera función de un sindicato: proteger a sus trabajadores de quien sea, ante cualquier situación, ante cualquier entidad que vulnere sus derechos. Esto es como tiene que trabajar adecuadamente un sindicato, ¿ok? Esto es como tiene que trabajar adecuadamente un sindicato, defendiendo a sus trabajadores, ¿no? Y muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí el día de hoy, ¿ok? ¿Qué tenemos pendiente para nuestra siguiente sesión? Nuestra siguiente sesión vamos a trabajar con los regímenes laborales, vamos a ver el régimen general, el régimen de la micro y la pequeña empresa, de construcción civil, el régimen minero, y vamos a arrancar también con lo que son la compensación y beneficios sociales. Muchas gracias, estimados, por su participación, por su apoyo, por su colaboración. A ver, ¿qué es un headhunter? No se preocupe, un headhunter es un cazador de talento, ¿ok? Es un cazatalento que se encarga de reclutar candidatos de manera independiente, ¿no? De ahí viene la palabra headhunter, cazatalentos, ¿ok? No se preocupe. Muchas gracias, estimados, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muy agradecida con todos, estimado coordinador, la sala es toda suya. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. A ver.